Condiciones del clima sobre el territorio guatemalteco, costa sur y oriente, lluvia con tormenta eléctrica sobre Retaluleu, Suchitepeques, Escuintla, así como el departamento de Santa Rosa y la costa de Jutiapa. Vamos a tener cielos parcialmente nublados en el oriente, en Zacapa, Jalapa, El Progreso, Chiquimula y Zacapa. Las temperaturas máximas y mínimas, San Marcos en la parte alta con 19 grados centígrados hasta la máxima, 33 grados en Retaluleu, 32 en Suchitepeques y Escuintla, 27 en Santa Rosa, Jalapa podría subir a los 26 grados, 30 en Jutiapa, El Progreso con 34, al igual que Chiquimula, y 35 grados para el departamento de Zacapa. Continuamos. Y tal y como lo anunciamos, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el fin del programa DACA, instaurado hace 5 años para formalizar temporalmente a inmigrantes indocumentados llegados a Estados Unidos de niños y que hoy protege a unos 800,000 de esos jóvenes conocidos como Dreamers. El programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, está siendo rescindido, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general Jeff Sessions. Trump defendió rápidamente la decisión, afirmando que su prioridad son los trabajadores estadounidenses. Sessions argumentó que este estatuto legal creado por decreto, que otorga a los indocumentados un permiso de permanencia y trabajo de 2 años renovable, es inconstitucional y le ha quitado trabajo a miles de estadounidenses. Sessions dijo que esto permitirá una transición ordenada y cumplirá con el deseo del gobierno de Trump de darle un periodo de tiempo al Congreso para legislar sobre el tema si así lo desea. Obama creó por decreto el DACA luego de que el Congreso no lograra aprobar una norma sobre los inmigrantes ilegales llegados de niños, la ley DREAM. De ahí se conoce como Dreamers a estos inmigrantes sin papeles, de los cuales cerca de 800,000 se acogieron al DACA según cifras oficiales. La administración Trump no cancelará el DACA inmediatamente, sino que dejará que los permisos caduquen en los próximos meses y años sin renovarlos ni emitir nuevos. Así, a menos que el Congreso apruebe legislación sobre el tema, los Dreamers, que habían fortalecido su situación con el DACA, volverán a estar ilegalmente en el país. Es una tragedia, dijo Jessica Colot, que le puso cara a los Dreamers en 2010 por conducir sin licencia y quedar al borde de la deportación. Me siento muy frustrada en este momento porque el DACA ha beneficiado a mucha gente. Es muy injusto que de la noche a la mañana se nos vaya a arrebatar el sueño de nuestras manos, agregó esta joven nacida en México hace 29 años, que vive en Estados Unidos desde los 11. Anticipa la pelea de los Dreamers para permanecer legalmente en el país. Vamos a seguir luchando por el derecho a permanecer en un país que conocemos como propio, afirmó. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Y la gran mayoría de los acogidos al programa DACA son mexicanos, es decir, 8 de cada 10 personas lo consiguieron y tienen esta nacionalidad, es decir, casi 690,000 personas. Le siguen muy de lejos El Salvador, que con 28,000 nacionalidades no llega al 4%, y Guatemala con 19,792. El estado con más soñadores es California, con cerca de 225,000, casi el 30% de todos los solicitantes aprobados. Otros 125,000 residen en Texas y unos 40,000 en estados como Nueva York o Illinois. El mismo programa que nunca gustó a los republicanos ha beneficiado ya a toda una generación de Dreamers, el apelativo popular en Estados Unidos para referirse a esos jóvenes indocumentados. Un estudio de un laboratorio de ideas en Washington especializado en migración concluye que el programa resulta provechoso en cuanto a mejorar la educación, el empleo y la posición social para la mayoría de sus beneficiados, y en especial a las mujeres, que logran un mayor progreso laboral que sus compañeros hombres. Y precisamente ya hay reacciones en el Triángulo Sur respecto a esta situación, luego del anuncio de la suspensión de este programa de protección a jóvenes indocumentados. Nuestra compañera Carolina Leverón ha buscado ya también la postura por parte de Cancillería guatemalteca, que emitió un comunicado, y la preocupación al respecto de estos más de 19,000 guatemaltecos que buscan acogerse a este programa que hoy queda suspendido. Carolina, adelante con estas reacciones. Así es, William, buenas tardes. Precisamente nos encontramos en las afueras de la Cancillería guatemalteca, donde no pudimos pasar de la entrada, ya que queríamos obtener una opinión o una declaración de alguna autoridad, luego de que hayan emitido un comunicado sobre esta situación y hayan manifestado su preocupación y haber hecho un llamado a las autoridades estadounidenses a que se respeten los derechos humanos y el debido proceso de los hijos de los migrantes que llegaron desde muy pequeños a aquel país norteamericano. Sin embargo,
esta posición ha quedado únicamente en este comunicado, aunque cabe resaltar que esto se da en medio de la salida del ex canciller Carlos Raúl Morales, el viceministro Carlos Ramiro Martínez y la ex vicecanciller Ana María Rodas, encargada en temas migratorios, cuya vacante aún se encuentra libre. Ellos prácticamente formaban parte de esa columna vertebral del Ministerio de Relaciones Exteriores que tendrían que salir en este momento a anunciar qué medidas se van a tomar en busca de proteger precisamente a estos jóvenes y darles la atención consular debida que debe darse a partir de este anuncio. Sin embargo, no hemos tenido una posición clara del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta este momento y los internacionalistas y algunos expertos en temas migratorios han reafirmado su posición, y es que el gobierno del presidente Jimmy Morales no ha tomado en serio la situación migratoria ante la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Esta es una crisis más que sin duda pondrá en aprietos al país, no solo por la situación socioeconómica y también esta forma de vida de los hijos de migrantes guatemaltecos que prácticamente ya tenían una vida en Estados Unidos. Sin embargo, estaremos pendientes de lo que transcurra, de la información que vayan a proporcionar las autoridades guatemaltecas en relación a esta medida ejecutiva suspendida que afecta a los migrantes que residen en Estados Unidos. Muy bien, Carolina, esperamos entonces las reacciones. Ya tenemos, como bien lo decías, ese comunicado por parte de Cancillería guatemalteca, pero se esperaría conocer más a profundidad cuáles son esas repercusiones para nuestro país. México, con más de 600,000 jóvenes acogidos a este programa. Luego le sigue El Salvador con 28,000 y Guatemala con casi 20,000. Una situación, una cifra que, pese a la gran diferencia con México, también representa dificultad para estos jóvenes guatemaltecos. Y precisamente México pidió una pronta solución a Washington para resolver la incertidumbre jurídica que significa el fin del programa DACA, que protegía a cerca de 800,000 jóvenes, 625,000 de ellos mexicanos que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. No podemos ignorar que muchos, casi el 80% de los muchachos inscritos en DACA son de origen mexicano y obviamente son mexicanos por la decisión ante esta situación. El gobierno mexicano tiene el imperativo moral de actuar por la vía diplomática, dijo en rueda de prensa Carlos Sada, vicecanciller para América del Norte. Nuestra embajada ya envió cartas a los legisladores, tanto senadores como congresistas de Estados Unidos, exhortándolos a encontrar una solución pronta y sobre todo permanente y definitiva, que dé cobertura jurídica a los muchachos DACA, conocidos como Dreamers, añadió Sada. El gobierno de México mantendrá un diálogo permanente con el Poder Legislativo estadounidense. Al mismo tiempo, se ha establecido contacto con autoridades del Departamento de Seguridad Interior para conocer con todo detalle el proceso de implementación de la medida hoy anunciada, explicó el texto. ¿Y cuál es la postura del gobierno de El Salvador? Pues hizo un anuncio en el que afirma que defenderá en el Congreso de Estados Unidos esta posible ley en contra de los inmigrantes cubiertos por el programa DACA y buscan en Washington cabildear para tratar de beneficiar a esos jóvenes salvadoreños que están en Estados Unidos. En los próximos meses, la decisión sobre el futuro del programa DACA estará en el Congreso de Estados Unidos y es hacia donde nosotros vamos a dirigir todas nuestras energías para trabajar en una salida, declaró el canciller salvadoreño Hugo Martínez en rueda de prensa. Martínez adelantó que la próxima semana viajará a Washington junto a diputados de su país para emprender la ofensiva diplomática. Recordó que hay un plazo de 6 meses para que el Congreso estadounidense promulgue una ley para que los Dreamers no queden en ilegalidad. En su viaje a Washington, el jefe de la diplomacia salvadoreña también hará lobby para que Estados Unidos extienda la vigencia de estatus de protección temporal a favor de 190,000 salvadoreños. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Y la Casa del Migrante se pronunció en torno a la anulación del permiso DACA para migrantes en Estados Unidos. Aseguran le están arrebatando oportunidades a más de 20,000 jóvenes guatemaltecos, además de ser un gran retroceso en el tema. Para nosotros hoy es un día lamentable, un día fuerte, sí, en términos de que hoy
aproximadamente 800,000 jóvenes se suman a esa incertidumbre, a ese temor, a esa agonía que muchos otros migrantes en condición irregular están viviendo en Estados Unidos. Creemos y nos preocupa que autoridades de migración como ICE empiecen a presionar o negociar con la autoridad que hoy día guarda los datos personales de todos los Dreamers para que sean compartidos y realizar pues una persecución más en forma de estos jóvenes. Publicidad ahora, William. En instantes queda integrada la comisión pesquisadora que tendrá que conocer la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Mientras en el gobierno no se conoce aún si habrá cita o no entre el presidente Jimmy Morales y la fiscal general Thelma Aldana, los detalles de estos temas y otros luego del corte.